segunda parte de las orientaciones para la elaboración del trabajo de grado para especialización y maestría, profundizaremos un poco más sobre los 4 momentos fundamentales de ese trabajo que debemos realizar para la socialización en la maestría o en la especialización. Vamos a ver cómo podemos abordar cada uno de estos momentos. Ahora bien, dando continuidad a los aspectos a considerar en la presentación de trabajos de grado, de especialización y maestría, vamos a estar haciendo referencia a los 4 momentos fundamentales de nuestra investigación. Aquí en la lámina observamos que en el momento 1 lo podemos denominar reflexión inicial sobre el contexto. ¿Qué debe llevar ese momento 1? En primer lugar, la situación de preocupación temática, es decir, esa idea impulsadora que motivó que el investigador se enfocara o se interesara en dar respuesta a esa situación, transformar esa realidad. Esa situación comprende también la cartografía social, entendiendo la cartografía social no como un croquis o un mapa estático, sino como un método de conocimiento participativo y colectivo que se construye de manera integral entre todos los actores involucrados en esa situación. Y es lo que nos permite conocer esa realidad comunitaria donde se encuentra vinculada la escuela, la institución educativa donde estamos realizando nuestra investigación. Asimismo, debemos hacer una descripción comunitaria que tiene relación directa con la cartografía y una descripción institucional. Aquí es importante tener presente que no se trata de hacer un relato histórico de todo lo que ha acontecido para la conformación de la comunidad o de la institución. Más bien, lo que queremos es que de manera puntual podamos resaltar aspectos significativos de ese funcionamiento comunitario y de la institución en sí, pero de una manera breve, puntual y destacando lo más significativo. Luego pasamos al resultado del diagnóstico participativo y aquí vamos a hacer referencia a esos instrumentos que nosotros aplicamos para la recolección de la información, es decir, cómo llegamos a determinar que esa era la situación de preocupación temática. Para ello, utilizamos también técnicas que nos permiten organizar esa información y las más empleadas es la matriz DOFA o FODA, de acuerdo al autor que estemos asumiendo. También pudiera ser el árbol de problemas, la espina de pescado, entre otras muchas técnicas que nos vamos a encontrar en diversos textos de investigación y metodología. Otro de los elementos que debemos mencionar allí, en este momento 1, es la problemática que queremos transformar. Describirla de una manera clara, tomando en consideración cuáles son las causas que están generando esa problemática y cuáles son esas consecuencias que se derivan de esa situación que estamos estudiando. Luego, las interrogantes de investigación, ¿verdad? Si nos encontramos con una situación problemática, nosotros como investigadores nos hacemos preguntas. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Luego de esas interrogantes de investigación, pasamos a lo que es el objeto y campo de investigación u objeto y campo de acción. Esto es lo que en otras metodologías conocemos como la población y la muestra, pero en estas orientaciones lo podemos denominar objeto y campo de acción. Seguidamente, de gran importancia conocer la línea de investigación o conocer todas las líneas de investigación y poder determinar cuál es la línea de investigación que se vincula con lo que yo estoy trabajando, con la temática que estoy abordando. De allí que debemos plantearnos
propósitos y tareas de investigación. Es decir, cómo voy a hacer yo para transformar esa problemática evidenciada, ¿ok? Y qué acciones o tareas me voy a plantear para resolverla. En este mismo momento debemos colocar también los momentos metodológicos, es decir, todo ese ciclo en forma de espiral que nosotros hemos transitado desde que pudimos evidenciar la idea impulsadora y todo ese transitar de investigación por el cual hemos pasado, que más adelante lo vamos a especificar. Así llegamos al momento 2, que tiene que ver con la sistematización y reflexión crítica. Y allí es lo que conocemos como el estado del arte. Aquí vamos a hacer referencia a toda esa visualización teórica, es decir, cuáles son las teorías que sustentan la investigación que yo estoy desarrollando. ¿Cuáles son esos autores que han desarrollado investigaciones, que han desarrollado teorías que tienen una relación directa con la temática que estamos estudiando en nuestra investigación? Y también debemos declarar en todo ese texto del segundo momento cuáles son los aportes de esa teoría para la investigación que yo estoy realizando. En este segundo momento también debemos hacer mención a los referentes jurídicos, ya que toda nuestra investigación desde el quehacer educativo se sustenta en una serie de documentos legales. Debemos hacer una revisión de todo ese contexto jurídico para determinar qué artículos y qué leyes o qué documentos legales avalan o sustentan la investigación que yo estoy realizando. Algunos de ellos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Educación, el Plan de la Patria, la Ley Orgánica de Protección al Niño y Niña y Adolescente, nuestro currículo, las orientaciones ministeriales, entre otras que dependiendo de la temática estudiada, pudiéramos nosotros hacer referencia y que nos sirva de sustento para nuestra investigación. También nos encontramos con los referentes prácticos. Fíjense que se trata de esas experiencias vivenciales que se han desarrollado en nuestro contexto y que han tenido un resultado significativo. Nosotros los podemos referir en nuestra investigación porque nos dan un aporte valioso a la investigación. Probablemente estas experiencias vivenciales que tienen que ver con el conocimiento empírico que surge desde la práctica no está plasmado en ningún libro, probablemente no ha sido sistematizado por esos actores sociales, pero es un hecho relevante, es una experiencia que generó un resultado y generó conocimiento desde la práctica y que si nos da un aporte significativo a nuestra investigación, lo podemos referir en el momento 2 cuando estemos en la sistematización y reflexión crítica. En todo esto es importante que no nos quedemos solo en mencionar los autores, no nos quedemos solo en mencionar las teorías, sino hacer mucho énfasis en el aporte que esos autores le dan a la investigación y además en el punto de vista del investigador con respecto a cada uno de esos autores. No es solo citarlo, sino cuál es mi opinión, cuál es ese sentido crítico que yo estoy evidenciando en esas teorías, en esa investigación o en esas experiencias y que yo puedo plasmar ese análisis y esa reflexión crítica con un punto de vista particular de cada investigador. Aquí observamos lo que corresponde al momento 3, que lo podemos denominar propuesta transformadora y su aplicación. ¿Qué debemos nosotros referir
en este momento 3. Lo primero es el enfoque y la conceptualización de la propuesta que estamos realizando. Esto significa que debemos hacer una descripción de qué es esa propuesta, en qué consiste esa propuesta, cómo se va a desarrollar esa propuesta y bajo qué enfoque estamos realizando esa propuesta. Por ejemplo, pudiéramos mencionar que estoy desarrollando una propuesta con respecto a un método para el proceso de lectura y escritura y yo tendría que sustentar si lo voy a hacer bajo un enfoque pedagógico, si lo voy a hacer bajo un enfoque psicológico o axiológico, filosófico, o si mi propuesta es didáctica. Entonces yo debo hacer mención a esa descripción de la conceptualización de la propuesta, pero también bajo qué enfoque voy a desarrollar yo esa propuesta. Luego que hagamos esta descripción, debemos mencionar el propósito de la propuesta. Fíjense que el propósito de la propuesta no es el mismo propósito de la investigación. Ya es un propósito o una intencionalidad más directa, más específica a lo que yo quiero transformar. Debe llevar su propósito general y propósitos específicos. Luego nos vamos al ámbito. Aquí en este momento vamos a hacer referencia al ámbito y al sujeto de acción. Hay participantes, estudiantes que están trabajando directamente con sus niños. Entonces allí el ámbito y sujeto de acción sería los niños y niñas de la sala de 4 años o 5 años. Pero hay docentes que están trabajando con propuestas dirigidas a los docentes. Entonces allí debe hacer referencia que su sujeto de acción son las docentes de la institución tal y la pueden mencionar. ¿Ok? Hay docentes que están trabajando con la vinculación comunitaria. Entonces allí estaríamos hablando de movimientos sociales o consejos comunales. Entonces, de acuerdo a la investigación que estemos desarrollando, debemos definir cuál es ese ámbito y cuál es ese sujeto de acción a quienes va dirigida la propuesta transformadora. Luego de esto, debemos hacer una descripción del plan de acción. Ya mencionamos los propósitos, ¿verdad?, de ese plan de acción, y también debemos describir cuáles serán esas actividades, qué estrategias voy a emplear para el desarrollo de esas actividades y que me van a permitir a su vez cumplir con los propósitos establecidos. Allí yo también debo mencionar cuáles son los recursos que voy a utilizar, quiénes serán los corresponsables para llevar a cabo esa propuesta transformadora. También debemos hacer referencia cuándo la voy a hacer, dónde la voy a hacer, ¿ok? Esos son elementos bien importantes que nosotros debemos reflejar cuando se hace la descripción del plan de acción. Pero luego vamos a sistematizar los resultados de la experiencia, ¿ok? En este mismo momento 3 que yo voy a hacer la descripción de la propuesta transformadora, también debo hacer mención a cuáles fueron los principales resultados luego de emplear cada una de las acciones para el cumplimiento de los propósitos. Entonces aquí yo puedo hacer una síntesis de esas acciones transformadoras desarrolladas de acuerdo al plan de acción. Es importante que en este momento quede claro la descripción del cambio generado con la propuesta, un poco hacer ese contraste de cuál era la situación que encontramos y cómo luego de aplicar todas las estrategias y actividades del plan de acción se evidencia en ese colectivo un cambio, ¿verdad? Una transformación en ese grupo de personas, de niños, de docentes, de comunidad con los que yo estoy trabajando. ¿Cómo se dio ese cambio? Eso debe quedar claro en este momento.
Bueno, aquí llegamos al momento 4, ¿verdad? Que vienen a ser las reflexiones finales, lo que conocemos en otras metodologías como conclusiones, pero nosotros la llamamos reflexiones finales. ¿Qué debemos escribir en el momento 4? Lo primero es hacer un análisis del desarrollo de las tareas de investigación. Recordemos que en el momento 1 nosotros hicimos referencia a cuáles eran esas tareas, cuáles eran esas acciones que se iban a poner en práctica para esta investigación o para transformar la situación evidenciada. Este análisis del desarrollo de las tareas de investigación tiene que ver con describir de una manera crítica y reflexiva cuáles fueron los principales logros y transformaciones. Es aquí el momento oportuno para dejar ver todos los logros, todos los avances que se fueron generando durante el desarrollo del plan de acción. También debemos hacer referencia a cuáles fueron los aprendizajes obtenidos durante la investigación, cuáles fueron los aprendizajes para el investigador, pero además cuáles fueron los aprendizajes para ese colectivo, ¿verdad? Conformado por los actores sociales que participaron en el desarrollo de la propuesta. Pero también podemos hacer referencia a cuáles son esos aprendizajes que le pueden servir a otros colectivos que estén viviendo una situación similar y que pudieran tomar elementos de esta experiencia, de los resultados de esta propuesta, para también transformar otros entornos. Entonces, hacemos referencia además de esos aportes que se derivan de la investigación, es decir, cómo esta investigación puede ser un referente para otras escuelas, para otros estados, para otros colectivos y que la puedan ajustar a su propia realidad, pero tomando algunos elementos esenciales o tomando como referente los resultados, los logros y los aprendizajes que se han generado durante esta investigación.